distinguidas autoridades, representantes del Gobierno Regional de Callao, de la Corte Superior de Justicia de Callao, directores de archivos regionales que hoy nos acompañan, archiveros, servidores públicos, señoras y señores. Doctora Blanca de las Casas Ayala, jefa de la Unidad de Servicios Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Callao. Reciban un cordial saludo de parte del jefe institucional del Archivo General de la Nación, Jorge Ortiz Sotelo, quien le da la más cordial bienvenida a esta reunión técnica de archivos en la región Callao. Un espacio que refleja el compromiso del Archivo General de la Nación con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Archivos y con el desarrollo de una gestión archivística moderna, eficiente, articulada. Desde el Archivo General de la Nación tenemos la responsabilidad de formular políticas, normas e instrumentos técnicos que orienten la adecuada gestión de los archivos en las entidades públicas. Sin embargo, somos conscientes de que estos instrumentos solo alcanzan su verdadero propósito cuando son implementados por profesionales comprometidos, como cada uno de ustedes hoy presentes. Por ello, el fortalecimiento de capacidades constituye una de las principales acciones para consolidar una gestión documental que contribuya a la transparencia, a la eficiencia administrativa, a la preservación de nuestro patrimonio documental. Durante estos 2 días de jornada vamos a desarrollar un programa especialmente diseñado para responder a las necesidades que enfrentan las entidades públicas en materia archivística. Vamos a compartir experiencias también sobre la implementación del Archivo Regional del Callao, por muchos años esperado, más de 25 años esperando este día. La aplicación de la normativa, del sistema, las acciones de supervisión y fortalecimiento de los archivos públicos y regionales y el uso también de la plataforma del Sistema Nacional de Archivos. Asimismo, desarrollaremos los talleres para la elaboración del programa y control de documentos, archivísticos, inventario de transferencia documental y la prevención de riesgos frente a desastres y siniestros, herramientas fundamentales para fortalecer la gestión documental de nuestras instituciones. Esta reunión también nos brinda la oportunidad de reconocer la trayectoria de los archivos regionales que este año conmemoran sus 50 años de creación institucional, así como también rendir un merecido homenaje a la doctora Elena Luz Mendoza Navarro en mérito a su destacada trayectoria profesional y a su valioso aporte al desarrollo y fortalecimiento de la archivística nacional. Quiero empezar un especial agradecimiento al Gobierno Regional de Callao, a la Corte Superior de Justicia del Callao, que hoy nos alberga en este bonito local, por el valioso apoyo brindado para la realización de este importante encuentro. Fortalece el trabajo articulado entre instituciones que integran el Sistema Nacional de Archivos. Los invito a todos activamente a participar en estos 2 días de actividades programadas para compartir también conocimientos, experiencias, aprovechar este espacio como un diálogo y aprendizaje también, que sin duda va a contribuir al fortalecimiento de la gestión archivística en beneficio de las instituciones y de la ciudadanía, especialmente en la región Callao. Sean todos bienvenidos y les deseo una jornada enriquecedora y de intercambio de experiencias. Muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos las palabras de la directora de Desarrollo de Políticas Archivísticas del Archivo General de la Nación, Marlene Rodríguez Francia. Vamos a iniciar la fase de exposiciones de esta etapa en la que vamos a empezar invitando al coordinador UAC, el señor Víctor Núñez, y la especialista en gestión de documentos, Melissa Alfaro,
quienes nos van a hablar sobre la implementación y las perspectivas del Archivo Regional del Callao. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Buenos días, mi nombre es Melissa Alfaro Carvajal, especialista en gestión documental de la Unidad de Archivo Central. El día de hoy le vamos a dar una exposición con relación a todo lo que se viene realizando en la implementación del archivo regional. Queríamos mostrarle un video, pero sin embargo tenemos algunas fallas, pero aún así, con todo, vamos a iniciar la exposición. Le voy a dar paso a mi compañero, que es coordinador de la Unidad de Archivo Central, Víctor Núñez Aragonés. Muy buenos días a todos. Gracias por la presentación. Como le comentaba mi compañera Melissa, bueno, tenemos un inconveniente con el video. Me hubiera gustado mucho que lo vean, porque es un video a base de las visitas técnicas que se realizaron justamente para hacer el diagnóstico que logró el objetivo de poder al menos incorporar por el momento al Archivo Regional de la Nación, perdón, al Archivo Regional del Callao dentro de la estructura del Gobierno Regional del Callao, con el objetivo de que justamente se implemente de una vez esta institución por una necesidad muy importante dentro de la región Callao. En un momento que pongan la presentación para poder... Bueno. Presenta la Melissa y pasar al siguiente PPT. Muy bien. Mientras se va terminando de acomodar la presentación, le hemos pedido unos minutos al señor Núñez para, primero, nuevamente agradecerle su presencia en esta mañana tan especial y no queremos perder la oportunidad. Es más, queremos invitar de una forma muy especial a la jefa de la Unidad de Servicios Judiciales de la Corte Superior de Justicia del Callao, doctora Blanca de las Casas Ayala, a que por favor se pueda acercar para brindarnos unas palabras. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días a todos y a todas. Bueno, mientras van viendo el problema logístico para la intervención, la exposición que empieza esta jornada, simplemente darles la bienvenida a todos, al personal que tan gentil ha venido del Archivo General de la Nación, a todos ustedes por esta capacitación que ha sido
precisamente lograda con la participación del Archivo General de la Nación y de la Comisión Nacional de Archivos, con la participación también del gobierno regional. Para nosotros es muy importante porque no solo es una reunión para tener mayores capacidades en el área del archivo, que es lo que a todos nos compromete, sobre todo a todos los que están presentes, sino que es una oportunidad también para comprender la necesidad de la creación del archivo regional. Sé que hay algo encaminado, y ahora lo vamos a ver en exposición al respecto, pero es algo muy importante para nosotros porque, como ustedes saben, el Poder Judicial, bueno, supongo que otras instituciones también, pero es mucho más álgido en el Poder Judicial los ambientes y las capacidades que tenemos para albergar expedientes, ¿no? Para nosotros es de gran importancia que se haga realidad. Sé que no solo es para el Poder Judicial, sino para otras instituciones de la región Callao, pero para nosotros es muy álgido esa necesidad y es de vital importancia en estos momentos. Entonces, me parece que aparte de los conocimientos que podemos compartir con esta jornada de 2 días, es el comprender la necesidad de la creación de ese archivo. Creo que todos los que estamos presentes estamos en esa línea, ¿no? También, como lo ha dicho mi antecesora, es una oportunidad para valorar las experiencias de una persona que ha estado imbuida en ese tema archivístico y que conoce tanto del tema y que nos puede dar las experiencias en esa área. Creemos que para nosotros en el archivo estamos comprometidos en el programa de control de documentos archivísticos. Sabemos que la Comisión Nacional de Archivos nos apoya grandemente en este tema, pero queremos lograr en esta jornada también que las coordinaciones que tenemos con el Archivo General de la Nación nos puede servir para un apoyo también decidido de ellos en este tema. Bueno, solamente agradecerles su participación en la jornada y realmente la Corte Superior de Justicia de Callao se alegra de esta capacitación que no solo sirve para los órganos de justicia, sino para la comunidad regional del Callao. Muchas gracias. Agradecemos a la jefa de la Unidad de Servicios Judiciales de la Corte Superior de Justicia del Callao. Ella ha tenido la deferencia de acompañarnos esta mañana, pero tiene deberes que cumplir. Vamos a despedirla con un fuerte aplauso, también agradeciendo su presencia. Muchas gracias por estar en la inauguración de este importante momento para nosotros, esta importante jornada. Ahora sí, vamos nuevamente a llamar al señor Víctor Núñez, coordinador de la Unidad de Archivo Central, quien junto a Melissa Alfaro, especialista de gestión documental, nos van a compartir la exposición, implementación y perspectivas del Archivo Regional del Callao. Adelante. Muchas gracias. Sí, ahí está. Sí. Quizás se puedan bajar un poco las luces para que se pueda ver bien. ¿Sería posible? Ah, perfecto. Bueno, no hay audio, pero al menos van a poder ver las imágenes. De repente muchos van a reconocer sus archivos ahí. Estas son imágenes de las visitas que se hicieron en el 2024, justamente para realizar el diagnóstico, como les comentaba anteriormente. Y sirvió como la insignia para nosotros mostrar el problema dentro de justamente de la región Callao para que se implementara el archivo regional, la necesidad.
la presentación, por favor. Bueno, seguramente muchos de ustedes ya podrían reconocer ahí muchos de esos espacios en los que ustedes trabajan. Muy importante notar que el Callao es un lugar históricamente muy importante. En cuanto a documentación histórica, debe haber mucha documentación que no está prácticamente perdida o no se le da el valor necesario. Nosotros con esto no buscamos evidenciar de repente las pocas falencias que tiene cada institución, también entendiendo sus necesidades, porque si bien es cierto, siempre nosotros que trabajamos en el mundo archivo, luchamos mucho con la necesidad de presupuesto, la necesidad de personal especializado, a veces no tenemos necesidades de capacitación y siempre pues trabajamos con lo que podemos. Los que trabajamos en archivos sabemos cómo vivimos esta realidad cada día. ¿Podría hacer la presentación, por favor? Una cosa, cuando empezamos este proyecto, ya mi compañera Melissa va a dar los antecedentes históricos, pero encontramos una idea de crear el archivo regional ya de más de 20 años atrás, ¿no? Se creó, se oficializó con un documento y en el año 2023, cuando entró la nueva gestión del gobierno regional, pues se encontró que no se había avanzado mucho en este aspecto. El objetivo principal era ir trabajando en la implementación y como primera meta nosotros pensamos, vamos a recopilar información de las entidades públicas. Para ello se remitieron documentos a las entidades para que las mismas personas de los archivos puedan ellos mandar su información. Lamentablemente, pues entiendo que en el transcurso del año 2023 no se logró recopilar esa información. ¿Y qué nos faltaba? Pues nos faltaba el apoyo del Archivo General de la Nación. Justamente la maestra Marlene está acá, que ha sido mi maestra también como profesional, nos dio las pautas e indicaciones necesarias que necesitamos para poder lograr ese objetivo, ¿no? Y entre ellos está el Archivo General de la Nación, nos brindó las herramientas de gestión y las herramientas archivísticas para poder hacer los diagnósticos. Gracias al modelo de ellos, nosotros copiamos ese modelo que usaban para la supervisión de los archivos, pero adaptado al objetivo de recopilar información. En base a eso, pues, como les mencionaba, nuestro primer punto era pues reactivar ese proyecto que se tenía que hace muchos años atrás pendiente, ¿no? Buscamos hacer entender a la alta dirección, a las personas involucradas, la necesidad de por qué debería existir un archivo regional. Y para ello, lo que necesitamos es justamente un diagnóstico, un instrumento básico que todos utilizamos, debemos utilizar en nuestro archivo para poder identificar claramente y mediante evidencia cómo tenemos que, o a qué queremos llegar, o qué falencias tenemos, qué brechas tenemos que cerrar para poder lograr nuestro objetivo y mejorar nuestro archivo. Así sea un archivo central, un archivo de gestión, un archivo regional o todo el sistema en realidad. En ese sentido, una vez que recopilamos esa información, lo que buscamos es armamos un informe y la presentamos a la gerencia, donde hubo también participación del Archivo General de la Nación por la parte del apoyo. En un inicio hubo una reunión en la que participaron y un poco la GN involucró o le informó cómo se tenía que hacer y cuál era el objetivo de la implementación del archivo regional. Siempre hubo un acompañamiento en ese aspecto. Cuando se presentó el informe también lo hubo, y eso permitió que en ese momento la gerencia general y tanto también el gobernador se interesaran en este proyecto, ¿no? Finalmente, teniendo el sustento, pues ya empezaron las reuniones técnicas constantes para hacer el seguimiento, porque una cosa que he aprendido, no solamente en esta entidad, sino en toda la entidad pública que he trabajado, es que si uno no está atrás, viendo, impulsando, haciendo las cosas, y seguramente ustedes lo saben también, no se pueden lograr los objetivos. Uno a veces trabaja, por su profesión, por su carrera, por la vocación, pero también por la pasión que tiene uno por lograr las cosas, por el amor que le tiene a su carrera o a lo que hace. Y en todo, y no solamente en el mundo archivo, sino en todos lados, ¿no? Si no tiene ese plus que se requiere, pues realmente a veces las cosas pueden demorar en llegar o no se llega a lograr como uno la desea en todo caso. ¿Qué encontramos en el diagnóstico? Pues básicamente muchas entidades pues no tienen su estructura de sistema implementados, lo que es el CIA,
no contaban todavía con sus instrumentos básicos, no tienen la capacidad necesaria para almacenar documentos. También existe la carencia de falta técnica de cómo manejar la documentación. En promedio, un 77% de todos los archivos que se secuestraron, que fueron 30, que se arrebataron la información, pues se encuentran en un estado de riesgo lamentable, porque su documentación está en riesgo porque no tiene la medida de conservación necesarias, o también porque no se está cumpliendo las normas del Sistema Nacional de Archivos como debería, justamente en pos de proteger esa documentación. Identificamos también un aproximado de 5.000 metros lineales de documentos que pueden ser custodiados por el archivo regional. Y esta cosa es importante porque eso sirve de base para nosotros hacer el proyecto de la capacidad que va a tener el archivo regional. Con miras también a una previsión a futuro como federal. Y no solamente eso, sino también, claro, acá estamos viendo lo que hay en documentos físicos, pero en un futuro ya estamos pensando en lo que son los documentos digitales. Quizás no tengamos claro este concepto todavía porque poco a poco estamos entrando en ese mundo, pero los documentos históricos en algún momento solamente van a ser digitales. ¿No? El hecho de que sea digital no convierte en documento histórico. Y eso es lo que me han comentado mucho, porque claro, estamos acostumbrados al documento marroncito, ¿no? Que se ve bonito, tipo película histórica, pero la documentación vale por la información que contiene, independientemente del soporte. Puede ser un video, una fotografía, o puede ser un PDF, en el futuro se va a convertir en eso, un documento histórico que tenemos que proteger porque forma parte de la entidad en la región del Callao y en un macro, la entidad del Perú. A continuación voy a dar paso a mi compañera Melissa para que ella va a hablar un poco de cómo fue el proceso histórico de la creación del archivo regional. Gracias, Víctor. Ahora vamos a hablar un poco de historia. Está representada en esta línea de tiempo y vamos a recordar lo que nosotros ya conocemos, ¿sí? Antes de la ley 19414, el Perú tenía un problema muy grande, que era que tenía una memoria histórica muy grande que no podía estar abandonada, sino que el Estado la tenía que resguardar. Y es por eso que se aprueba la ley 19414 que recomienda sobre el reconocimiento del patrimonio documental de la nación. En ese interín de tiempo también se dieron cuenta que el Estado en sí no puede albergar toda esta memoria histórica en un solo lugar. En este caso, solamente en Lima. Entonces, aquí es donde nacen los archivos regionales. Entonces, la ley 25323 es la partida de nacimiento de los archivos regionales. ¿Por qué? Porque aquí se crea el Sistema Nacional de Archivos. El Sistema Nacional de Archivos ya no te habla solamente de un archivo que se encuentra en Lima, sino que va a haber una red de conexiones en todas las regiones. Y para que esta red de conexiones sea posible, los archivos públicos se dividen en tres. En el Archivo General de la Nación, que es nuestro ente rector, los archivos regionales, que tienen la función de un AGN, pero en versión regional, y los archivos públicos. Entonces, si la ley 25323 los creó, el decreto supremo número 8 es que le da el nacimiento operativo. ¿Por qué? Porque aquí nos va a indicar cómo se van a crear estos archivos en los departamentos del Perú, en las regiones, y cómo nos vamos a ir alineando de manera normativa. Con el decreto supremo se reglamenta la ley del Sistema Nacional de Archivos y se define la naturaleza de los archivos regionales, ¿sí? Ahora, no solamente vamos a hablar de archivos regionales como algo general. En realidad, desde su nacimiento parten como autónomos y se podría decir que tienen una estructura de doble paternidad. ¿Por qué? Porque el archivo regional, aparte de ser autónomo, su primer padre administrativo se podría decir que son los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque le dan presupuesto y estructura para que esto funcione.
Pero su segundo padre es la parte técnica, que ahí viene a recalcar el Archivo General de la Nación, que le va a dar la parte técnica mediante las normas, mediante todo lo que nos viene brindando hasta ahora, los lineamientos, todo. Entonces ya tenemos muy claro de dónde nacen los archivos regionales y cuál fue la necesidad. Sin embargo, en el Callao pasó algo distinto. En el 2021, como ustedes pueden observar con la resolución ejecutiva, se crea el archivo de la Provincia Constitucional del Callao. Todavía toma como archivo regional del Callao en el 2002, mediante la resolución ejecutiva 36. Si ustedes ven en esta línea de tiempo, van a poder observar que del 2002 al 2016 han pasado 14 años. Hasta la fecha no se había implementado el archivo regional de manera física, porque solamente existía en papel. Pero no quiere decir que en el transcurso de estos tiempos no se ejecutó absolutamente nada. En realidad hubo bastante trabajo, no solamente por parte del AGN, sino también por parte del personal del gobierno regional del Callao. Las personas que anteriormente estaban a cargo de la coordinación de la unidad de archivo central siempre eran las que impulsaban para que este archivo regional se concrete. Sin embargo, esto se podría decir que pasa hasta el 2016, 14 años después, donde el archivo regional entiende que tiene que sí implementar el archivo regional. Para esto, crea un comité de implementación. ¿Quién abarca este comité de implementación? La Gerencia General, Trámite Documentario, la Gerencia de Presupuesto y Planeamiento y la Gerencia de Administración. A pesar de todos los esfuerzos que se hicieron por el personal que de repente está aquí presente, con todos los esfuerzos que ellos realizaron, aún así no se pudo concretar la implementación de este archivo. Es hasta ya por el 2023 donde nuevamente la gestión actual decide que es necesario implementar el archivo regional por las constantes llamadas, solicitudes de ustedes, de las entidades que estaban bajo la jurisdicción del Callao y no tenían atención. Entonces vuelve a reconformar el comité de implementación, pero esta vez agregando a una gerencia en particular, la gerencia de infraestructura. ¿Por qué? Porque no solamente necesita presupuesto, no solamente necesita parte técnica y administrativa, sino que también necesita que se estructure mediante un proyecto para que se haga realidad esta creación. Entonces, desde esa fecha empieza a trabajar el comité de implementación y de repente es ahí donde algunos de ustedes nos conocen, porque empezamos a hacer en el 2024 el diagnóstico del sistema de archivo regional, donde fuimos a visitar tanto Víctor como yo todas las entidades que se encontraban bajo la jurisdicción del Callao para verificar el estado de sus documentos. Posterior a eso hemos seguido trabajando, ya no de repente yendo a las instituciones, pero sí en la parte de formulación de funciones con la PCM. Acá también un trabajo bastante arduo. ¿Por qué? Porque ellos creían y consideraban que no podía haber duplicidad de funciones y asumían que la Oficina de Trámite Documentario y la Unidad de Archivo Central tenían que hacer a sus veces de archivo regional. Y esto no podía ser posible porque funcionalmente no tienen las mismas actividades que realizar. La Unidad de Archivo Central solamente es eso. Es un archivo central del gobierno regional del Callao, nada más. Entonces, ahí no solamente con el apoyo de la AGN, siempre ustedes apoyándonos en todo este largo proceso. Yo por allá desde el 2018, cuando trabajaba en el AGN con la señora Marlene, mi ex jefa, ya desde allá arrastrábamos la necesidad y el impulso al gobierno regional para que realice este archivo regional. ¿Se ha logrado? Sí, se ha logrado a fines todavía del 2025.
después de una propuesta estructural, de un sustento técnico normativo, porque se ha tenido que modificar el ROF. La modificación del ROF no es nada fácil, creo que ustedes lo saben, pero lo que no sabíamos es que sí el ROF se puede modificar por partes. Y ahí es donde el comité se agarra para poder hacer la modificación del ROF solamente en la parte de gerencia general, disgregando al archivo regional como ente que dependía directamente de la gerencia general. Actualmente hay una propuesta de implementación provisional dentro del gobierno regional con la finalidad de que se pueda por lo menos hacer las funciones administrativas al inicio, porque recordar que para que inicie el archivo regional, nosotros vamos a necesitar, o el archivo regional va a necesitar la parte normativa, los lineamientos bien establecidos para que después nosotros como entidades lleguemos a tocarle la puerta. Actualmente el archivo regional ya funciona, está creado ya mediante ya tiene un organigrama, ya aparece en el organigrama del gobierno regional del Callao, ya tiene su partida de nacimiento con una ordenanza regional. Ahora, vamos a entender un poco de lo que trata nuestros archivos y hasta la finalidad de los archivos de gestión. Nosotros trabajamos en un archivo actualmente de una entidad pública. Ahora, ¿todos los documentos son documentos de archivo? Todavía no lo son. Van a pasar por lo menos 10 años para que esos documentos que están en su mesa de parte, en sus oficinas, pasen a una primera valoración. Esta primera valoración, ¿qué va a hacer? Vamos a poder identificar los documentos que van a ser eliminados con los documentos que van a permanecer en nuestro archivo central. Si los documentos son eliminados, entendemos que estos documentos ya no sirven para el Estado, por eso se están eliminando. Pero si los vamos a conservar, eso quiere decir que va a estar en nuestros archivos por lo menos 30 años. Y recién esos documentos que tienen carácter permanente son documentos de archivo. Ahora, ¿los documentos de archivo son automáticamente patrimonio documental de la nación? No, tampoco lo son. ¿Por qué? Porque van a tener que pasar en un periodo de 0 a 30 años para que nosotros podamos evaluar nuevamente dentro de nuestros archivos centrales si la documentación de repente tiene carácter histórico, científico, de repente algo testimonial, para que se pueda considerar que es un documento patrimonio documental de la nación. Y es ahí donde es transferido al Archivo General de la Nación o al Archivo Regional. Entonces, todos mis documentos, desde que nacen en nuestra entidad, son documentos de patrimonio documental, no lo son. Primero son documentos administrativos, simplemente administrativos. Después de nuestra primera valoración, van a ser documentos de archivo y posteriormente a los 30 años de una segunda valoración van a ser documentos considerados documento patrimonio documental de la nación. Y esto tiene la importancia clave para dos funciones, tanto en el marco legal como en el marco social. En el marco legal porque evidencia y da testimonio para la rectificación de cuentas y fiscalización, y en el ámbito social, ¿por qué? Porque tiene memoria, identidad y patrimonio para futuras generaciones. Aquí vienen a tallar los investigadores, los historiadores, hasta nosotros mismos que a veces queremos conocer de dónde viene nuestra familia, la trascendencia que nosotros hemos tenido, absolutamente todo. Patrimonio documental y conducción regional del Sistema Nacional de Archivos. Ahí ustedes pueden ver que ya se está implementando el Archivo Regional del Callao de manera estructural. ¿Y qué va a tener el archivo regional para beneficio de nosotros, las entidades públicas? Pues va a conducir, supervisar, orientar, asistencias técnicas, articulación de archivos públicos y verificación del conocimiento normativo.
Todo esto que nos va a brindar, como les digo, es un AGN en versión regional, va a darnos para proteger la memoria y para poder servir al ciudadano. Va a identificar, valorar los documentos, conservarlos por los siglos de los siglos y describir, custodiar, y lo principal es que va a dar servicio a toda la ciudadanía, sea nacional o internacional. Y recuerden que el Callao tiene una historia muy rica que todavía de repente no está contada al 100% porque nos falta implementar este archivo. ¿Qué cambiará para la región del Callao? Pues vamos a ver, como lo indicó mi compañero Víctor, el 77% de entidades bajo esta jurisdicción están de críticas a regulares. Entonces, ¿cuáles van a ser los principales beneficios? Los archivos públicos con diferentes niveles de organización. Aquí, por ejemplo, ya van a dar la orientación, la asistencia técnica, la supervisión regional, de repente para ayudar en la asistencia de cómo conformar el CIA. Otra situación actual que vemos son los riesgos, deterioros, pérdida y dispersión de la documentación. Se entiende que el archivo regional, una vez que funcione, va a albergar todos nuestros documentos que tienen carácter histórico, que son considerados documentos patrimonio documental. Limitada asistencia técnica regional. Aquí va a haber articulación entre las entidades públicas. Ya de repente el archivo regional como ente va a llamar a ustedes parte de las entidades públicas a reuniones, capacitaciones, asistencia. Le van a dar luces a lo que todavía tienen en espera. Recordar que el archivo, el AGN en sí, nos ayuda en todo sentido, pero a veces no se da abasto. Por eso necesita los archivos regionales. Documentación histórica distribuida en distintas entidades. Ya sabemos que se va a albergar en un solo espacio. Esperemos que el proyecto de inversión que va a generar y construir el archivo regional, porque hasta allá tenemos un sitio donde se pueda construir en un futuro, los va a albergar todo, ¿no? Y va a descongestionar sus archivos, que es lo más importante, porque espacio ya no hay, ¿no? Archivo Central del Gobierno Regional tiene como 5.000 metros lineales de documentos. Entonces, me imagino, y ya vemos la cantidad de documentos que tienen cada uno de ustedes en sus archivos centrales. Acceso restringido al patrimonio documental. Acá ya se va a poder mayor acceso a la ciudadanía. A mí me ha pasado muchas veces que estoy en el gobierno regional y siempre preguntan de repente por algún registro de llegada de un familiar que vino del extranjero, cuando vinieron los chinos, querían saber en qué embarcaciones vinieron, cómo se registraron, y lamentablemente por ahora no se le puede dar la información porque todo eso está disgregado. Esperemos que pronto todo eso cambie. Entonces, un archivo regional operativo permitirá pasar a la disposición documental a una gestión articulada, con mejor protección, conservación, acceso al patrimonio documental del Callao. ¿Sí? Le voy a dar la posta a mi compañero Víctor para que siga con la exposición. Gracias. Gracias, Melissa. Bueno, para que no lo sepan, Melissa es historiadora. Ella es especialista justamente en los temas de historia y ha aportado bastante justamente a la implementación del archivo regional, porque se busca eso, ¿no? Proteger la historia, la memoria, la identidad que tiene el Callao con esta implementación. Y finalmente, para culminar, pues siempre cuando estamos involucrados en el mundo archivístico, siempre tenemos la idea, ¿qué tenemos que hacer? Principalmente es proteger el documento de archivo, protegerlo para poder dar servicio, acceso a la ciudadanía, porque siempre dicen el documento es la evidencia, y eso es, un documento es una evidencia y nosotros protegemos la evidencia. Algunos pueden verlo como si fueran detectives que están protegiendo la evidencia,
que protegen eso que va a permitir más adelante proteger los derechos de las personas, proteger su memoria. Siempre se habla de la memoria, pero a veces es un poco abstracto. La memoria puede ser subjetiva, pero los documentos te dan el alineamiento o la información necesaria para que esa memoria no se distorsione, y en el ámbito público, pues como muchos saben, sirve como evidencia de las gestiones dentro del Estado. Todo está en papel, y a veces nos enfrentamos al hecho de que ¿qué cosa se puede convertir en un documento de archivo? Porque si bien es cierto, le decimos archivo en general con toda la documentación que producimos, y tenemos categorías técnicas para decir qué es un archivo y qué no lo es, qué es un documento archivo y qué no lo es. Es más, la misma ley dice, diferencia los archivos bibliográficos de los archivos, ¿no? Documentales, una cosa completamente diferente. Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos que enfocarnos justamente en todas las acciones que tenemos que hacer para proteger la información que se encuentra contenida en diferentes tipos de soportes. Yo lo mencionaba, sea papel, sea digital. Y principalmente lo que se busca y lo que se buscó con esto es, como sabemos, el Callao es la última región en que tendrá su archivo regional, es la última. Y justamente eso también le decimos, ¿cómo es posible que el Callao, eso le dijimos al comité, ¿cómo es posible que el Callao no tenga su archivo regional? Es una vergüenza. Comparado con el Callao, es una región rica, en realidad tenemos el aeropuerto, el puerto y otro tipo de cosas más, rica en el sentido económico y rica también en el sentido patrimonial por todo el contexto histórico que hemos tenido anteriormente. Por eso yo les agradezco y les felicito a todas las personas que han apoyado el momento que se hizo la visita, porque gracias a ustedes se logró esto. No solamente son nosotros ni la entidad, en realidad son ustedes que dieron acceso, mostraron su realidad, mostraron lo que tenían, sus necesidades, y yo sé que muchos de ustedes también necesitan el archivo regional para que les ayude a conducir sus procesos, porque finalmente eso es lo que se busca con el archivo regional. Justamente porque se ha propuesto, lo que comentaba Melissa, es una implementación provisional, porque lo que ellos pensaban era, bueno, ya tengo la estructura, ahora voy a proyectos de inversión, ¿no? Que ya está en camino, por cierto. Pero, ¿qué hacemos por mientras? Se tienen que hacer ajustes normativos de las normas del sistema, adecuarlos a la región, apoyar y hacer acompañamiento a los archivos en la parte de capacitaciones, en la parte de ir ajustando los instrumentos técnicos para que todo esté estandarizado y no tengamos, digamos, una manera muy diferente de ver las cosas, sino tener una sola conducción. Por eso, una de las funciones principales del archivo regional es la conducción del Sistema Nacional de Archivos. Y dicho eso, les agradezco mucho la participación, la invitación también por parte del Archivo Generación, el agradecimiento a la maestra María porque siempre ha estado dispuesta a apoyarnos. Incluso yo le tengo bastante admiración, me permito un rato en un sentido personal, es que yo la conocí cuando mi primer día de clases, estuve presente y yo estaba como en esa esquina de por allá y comenté su comentario y desde el otro extremo la maestra yo le escuché lo que había dicho. Entonces es una persona que está puesta a su lista en todo, ¿no? Y eso nos ha permitido también a nosotros los profesionales que aprendimos con ella a poder tener esa visión también. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar unas palabras precisamente de la directora Marley Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias. La exposición que han hecho, hay momentos que ni yo misma recordaba de todo el trabajo que hemos tenido durante muchos años. Bueno, en realidad se ha logrado ya prácticamente oficializar el funcionamiento del Archivo Regional del Callao con la incorporación a la estructura orgánica del gobierno regional, también con esta comisión que ha venido trabajando y que seguramente seguirá trabajando hasta que se concretice también la designación de un director de este archivo. Todo el trabajo desplegado durante varios años tiene su fruto hoy, y para el Archivo General de la Nación era muy importante que se diera por fin la implementación, la oficialización del funcionamiento del archivo regional. Han visto en la línea del tiempo ustedes cómo son muchos años de creación de este archivo,
Sin embargo, nunca se logró antes ya esta, vamos a decir, la existencia real dentro de la estructura orgánica. Queda mucho trabajo por realizar y felicitamos pienso que ha sido el momento oportuno. La formación que han recibido en la Escuela Nacional de Archivística aquí trae sus frutos. La capacitación que también han recibido, tanto Víctor como Melissa, prácticamente han sido acompañados por el Archivo General de la Nación, pero también se han formado y se han capacitado en la Escuela Nacional de Archivística. Y creo que ese es el gran objetivo que persigue como misión el Archivo General de la Nación. Los nuevos cuadros, es muy importante, los nuevos cuadros que se van formando con la experiencia, con capacitación, con formación, pero sobre todo, creo yo, con esa gran identificación con el patrimonio documental de la nación. Pero en primer lugar, yo creo que ha partido la identificación institucional de parte de ellos, porque han logrado este gran objetivo. Más bien nos han apoyado en ese sentido la ARGEN a lograr que se formalice el funcionamiento del último archivo regional que nos faltaba. Ya podemos decir que sí, el Sistema Nacional de Archivos también lo componen los 25 archivos regionales. Por eso que hoy día es un día muy importante también para todas las instituciones de la región Callao. Y agradezco a todos ustedes que están presentes que también se comprometan a que ese desarrollo, como bien lo han planteado, ese desarrollo del sistema en la región se pueda lograr. Agradezco a Melissa, a Víctor por su exposición. Muchísimas gracias. En realidad creo que aquí todos estamos comprometidos. Más bien, sí, lo que sí les voy a pedir es que próximamente ustedes mismos en casa puedan realizar un evento al cual podamos todos acudir. Ese es un compromiso que sí les pido desde ya. Además del gran instrumento que estamos esperando, ¿no? El programa de control de documentos, que es una tarea muy ardua, al igual que aquí, que la Corte Superior de Justicia del Callao, que ya ha emprendido este trabajo juntamente con la Comisión Nacional de Archivos del Poder Judicial. Un trabajo arduo, pero que requiere mucha paciencia y mucho compromiso, ¿no, Marlene? Entonces aquí tenemos a todo el equipo que está trabajando en ello. Lograr la oficialización de un programa de control de documentos ahora en estos momentos es vital. Todos están muy enterados de que ya está en proyecto el modelo de gestión documental digital de parte de la TCN. Incluso ya entró a consulta nuevamente este proyecto. Dentro de poco ya se va a emitir oficialmente y ahí pieza fundamental, un instrumento archivístico fundamental, es el programa de control de documentos. Es arduo el trabajo que nos espera, creo que a todas las instituciones. Bueno, dicho esto, un fuerte aplauso nuevamente para nuestros expositores de la Archivo Nacional que están haciendo su labor. Muy bien. Agradecemos entonces esta exposición, implementación y perspectivas del Archivo Regional del Callao, del coordinador de la Unidad de Archivo Central del Archivo Regional del Callao, señor Víctor Núñez, y de la señora Melissa Alfaro, especialista en gestión documental del Archivo Regional del Callao. Antes de continuar con el programa, quería consultarles, quienes están para este lado del auditorio, me parece no tienen una buena vista de esta parte de aquí, así que me voy a tomar la licencia, disculpen ustedes, de acercarme para apagar la luz y que puedan ustedes observar de mejor manera a la luz. Ahora sí, ¿estamos bien? Sí, listo, gracias. Gracias por darme estos minutos. Y ahora sí, ya estamos listos para presentar a nuestro siguiente expositor. Vamos a invitar a continuación al analista de la Unidad Funcional de Supervisión y Control de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas del Archivo General de la Nación, señor Luis Ángel Romero Argomedo, quien nos va a hablar sobre la supervisión y fortalecimiento de los archivos públicos y regionales
en el ámbito nacional. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal? Antes que nada, muy buenos días. Bueno, como ya mencionó mi presentación, vengo representando a la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas del Archivo General de la Nación. El día de hoy vamos a hablar acerca de la supervisión archivística. El año 2026 nos ha traído pues algunas novedades, ¿no? Una de ellas es precisamente que con una norma con rango de ley, que es una ordenanza regional, se ha incorporado al Archivo Regional del Callao dentro de la estructura orgánica del gobierno regional. Otra es que, bueno, el AGN del presente año ha aprobado algunas directivas, algunos lineamientos. Uno de ellos es justamente este, ¿no? La Directiva 1 del año 2026. Otro, más o menos en el mes de diciembre del año pasado también se aprobó una directiva, que es la Directiva para la formulación del Plan Regional de Archivos, que recientemente en el último mes ha sido publicada en el Diario Oficial del Peruano. Entonces, el AGN viene trabajando en, digamos, completar y, digamos, mejorar algunas normativas. Justamente el Plan Regional de Archivos está regulado, hablando ya de esta norma que salió en diciembre de 2025, está regulado en el reglamento de la Ley 25323. La Ley 25323 es del año 1992 y han pasado pues muchos años, las sumas y restas, hasta que ha salido una directiva para regular cómo es la estructura del Plan Regional de Archivos, que es aplicable para los archivos regionales. La directiva de supervisión archivística, había una primera directiva que es del año 1992, no sé si la recordarán, que regulaba no solamente la supervisión, sino también el asesoramiento archivístico. Posteriormente, en el año 2019, se publicó una nueva directiva de supervisión y el año 2021-22, ahorita se me fue de el año, se modificó la directiva de supervisión para incorporar un procedimiento de supervisión virtual. ¿En qué contexto? Bueno, sabemos que era el contexto del COVID-19 y no se podía, digamos, ir presencialmente a los archivos para poder hacer la supervisión archivística. Y en ese contexto es que se modificó la directiva para incorporar la supervisión virtual e incluso la supervisión mixta. Posteriormente, en el año 2026, y ya haciendo una recapitulación de verdad, ¿por qué se actualizó la directiva de supervisión? En 2024 o 2023, no recuerdo bien, hubo una observación, una situación adversa identificada por el órgano de control institucional de la AGN, en donde se señalaba de que era necesario, no directamente actualizar la directiva de supervisión, pero sí decía que algunos lineamientos o algunas acciones operativas que se hacían en la supervisión, por ejemplo, tener una etapa de planificación, una etapa de ejecución, una etapa de preparación, una etapa de finalización, que eran las etapas de la supervisión que se venían ejecutando, no estaban reguladas en la directiva vigente. Es ahí que la Unidad Funcional de Supervisión y Control identificó que era conveniente actualizar la directiva. Y ahí nace la actualización de la directiva de supervisión. Por supuesto, hubo toda una revisión, hubo reuniones que tuvo la Unidad de Normativas e Innovación Archivística con los archivos regionales, porque hay que recordar también que los archivos regionales también supervisan a los archivos de su región. Y eso es algo muy importante, porque cuando ya empiece a funcionar, digamos, la parte operativa ya del archivo regional, van a poder también salir y supervisar a los archivos de la región. Ahora, ¿para qué es una supervisión? Uno se preguntaría, ¿me van a supervisar? Estoy contento. Pero uno cuando le hablan de supervisión, o incluso cuando le hablan de auditoría, que es otro tema, como que hay una serie de sentimientos encontrados, ¿no? Entre susto, temor, miedo, y bueno, algunos sí se alegran, porque a veces ven de repente que no hay un apoyo de la alta dirección para poder implementar el archivo y dicen, uy, por fin me vendría a supervisar.
para que le digan al funcionario de turno que pueda proporcionar presupuesto y proporcionar recursos para poder implementar mi archivo. Depende cómo lo miremos. Y entonces la supervisión archivística, la directiva vigente, la directiva 1 del año 2026, directiva de supervisión archivística a los integrantes del Sistema Nacional de Archivos. Bueno, esa es un poco la estructura de la exposición. Vamos a hablar primero de la supervisión en sí, luego la metodología de la supervisión y finalmente una pequeña mención a lo que son los archivos regionales. Esa parte sí es pequeñita, pero sí me voy a tratar de explayar un poco en la parte de la fotografía que puedo incluir. Bueno, supervisión de los archivos centrales. Quisiera dejar en claro, ya felizmente lo mencionaron en la exposición anterior, el Sistema Nacional de Archivos tiene 3 integrantes. El AGN, que es el ente rector, emite la normativa a nivel nacional, los archivos regionales que conducen el sistema en su región, a su vez también pueden aprobar y adecuar lineamientos que emita el AGN al contexto de la región en específico. Y el tercer integrante son ustedes. Bueno, imagino que la mayoría trabajan en entidades públicas, no necesariamente de la región Callao, de repente son de la región Lima, o por ahí quizás haya venido alguien de otra región. Ucayali, Pasco. Entonces, ¿quién supervisa y quién es supervisado? Supervisa el AGN y los archivos regionales. ¿A quién supervisa el AGN? Por un tema de cercanía y por un tema de funciones, el AGN está supervisando actualmente a las entidades de Lima Metropolitana y también supervisa a los archivos regionales. Ya eso es por un tema de funciones. ¿Cuántas entidades hay en Lima Metropolitana? Según la PCM, aproximadamente 342 entidades. Entonces, a esas entidades tiene que llegar el AGN. ¿Cuántas entidades hay en cada región? Todavía no hay como que un número sincerado, pero a nivel nacional estamos hablando de aproximadamente 3.500 entidades, si es que no es más. Entonces, lo primero que tendrían que hacer los archivos regionales, y algunos ya lo han venido haciendo, es sincerar pues, su universo, ¿no? Las entidades a las cuales van a supervisar. Lo segundo sería preguntarnos por qué es importante una supervisión o cuál es la finalidad de una supervisión. Y tiene que ver con la finalidad del Sistema Nacional de Archivos. También ya lo mencionaron felizmente en la exposición anterior, pero se relaciona directamente con la protección del patrimonio documental de la nación. ¿Qué pasa si no tenemos un local de archivo? ¿Qué pasa si lo que tenemos es un almacén? Donde, como este pequeño cuadrito, ¿no? Donde están ahí apiladas y acumulados los documentos. ¿Cuáles son las consecuencias directas de esa falta de acción? ¿No? Porque es una falta de acción, ¿no? Tenemos ahí los documentos acumulados, de repente no vamos a poder dar servicio, de repente va a venir un usuario y no lo vamos a poder atender. Quizás hay una necesidad de información, no solamente de un usuario externo, sino también de un usuario interno, de los mismos trabajadores de la entidad. Necesitan una información en concreto, o el órgano de control institucional les ha pedido documentación para auditoría y no se va a poder acceder a la documentación si de repente tenemos un almacén donde está todo acumulado, apilado en las cajas y no se sabe qué cosa hay dentro de estas unidades de conservación. Ahora, yendo más lejos, ¿qué pasa si ese almacén, entre comillas, donde están apilados, acumulados los documentos, pasan 10, 15, 20, 30 años? La documentación por sí sola se va a comenzar a deteriorar, se va a comenzar a perder. Y yo lo mencionaba Víctor también en su exposición. El documento es importante no necesariamente por el soporte, sino por la información que contiene el documento. Documentos expuestos a factores de deterioro externos e internos definitivamente van a ver afectada no solamente el documento, o los bordes del documento, o parte del documento, sino la información que está contenida en estos. Eso va a tener como consecuencia que el ciudadano no va a poder acceder. De repente, no yendo muy lejos, ¿no? Estamos en el Callao. Se necesita un registro de migrantes de una persona que ingresó en los años 20 a través del puerto del Callao y lo necesita de repente para pedir la nacionalidad italiana, porque tiene un pariente que vino en esa época de Italia.
¿Dónde está el documento? Si ustedes me preguntan, no sé, quizás lo tiene la AGN, quizás hay otra institución que tiene los documentos, pero no sabemos. Entonces, por eso es necesario, y se crean buenos archivos regionales para poder centralizar esa documentación que más que nada ya tiene valores secundarios, valores históricos, culturales, científicos y útiles para la investigación. Pero no solamente para la investigación histórica, sino también para la investigación periodística, para defender un derecho ciudadano. Un ciudadano que quiere pedir una nacionalidad no le interesa porque la documentación es histórica, le importa porque va a sustentar y va a proteger un derecho. Entonces, relacionemos la protección del patrimonio documental de la nación no solamente con la historia, sino también con el día a día, con la protección del derecho ciudadano, por ejemplo. Entonces, pues, ¿para qué sirve la supervisión? Para la protección del patrimonio documental de la nación. Ese es, digamos, el fin, la finalidad. Y para que el ciudadano pueda acceder a derechos y pueda, no se pierda la memoria histórica, la memoria institucional de una entidad, entre diferentes documentos que pueden custodiar los archivos. ¿Cuáles son los pilares de la supervisión? Primero, evaluar y optimizar los procesos técnicos archivísticos. Eso también se ve en una supervisión, pero no necesariamente la supervisión de repente que hace la AGN de las entidades, sino también los mismos archivos centrales, de acuerdo a la Directiva de Administración de Archivos del año 2023, el archivo central es el responsable de supervisar los archivos que están en su sistema institucional de archivos, ya sean archivos de gestión o archivos periféricos. Entonces, para eso también es importante la supervisión. Ojo, esta directiva no regula esa supervisión. Ya seguramente más adelante saldrán lineamientos más específicos, pero esta directiva regula la supervisión de la AGN, de archivos regionales, a los archivos públicos en general. ¿Bien? Mejora continua del Sistema Nacional de Archivos. ¿Cómo podemos mejorar si no sabemos qué nos falta? Si no sabemos qué no estamos haciendo de repente muy bien, o qué estamos haciendo pero no lo estamos haciendo a cabalidad. Entonces es necesario identificar ciertas falencias para poder exponerlas y se puedan mejorar, ¿no? Implementación de normativa archivística vigente. Bueno, normas archivísticas hay bastantes, falta más por salir. Ahora con el documento archivístico digital, la gestión archivística digital, los repositorios archivísticos digitales confiables, ¿no? Entonces falta más directivas, ¿no? Pero hay que implementar las que tenemos también. ¿Qué directivas tenemos? Directivas sobre el proceso de valoración, directivas sobre la organización de documentos, descripción, elaboración de instrumentos descriptivos. Justamente este año también ha salido una norma sobre inventarios, ¿no? Estandariza los elementos de descripción de inventario como el inventario esquemático, el inventario analítico y el inventario de registro. Y fortalecer capacidades y buenas prácticas, porque también producto de las recomendaciones del informe de supervisión, si se verifica de repente que el personal del archivo no cuenta de repente con capacitación, no significa que vas a cambiar de personal, significa que más bien tienes que capacitar y fortalecer las capacidades del personal. Justamente por esa línea van los informes de supervisión, ¿no? Recomendar que el funcionario o quien tenga a cargo el órgano de administración de archivos capacite al personal del archivo central. Y por supuesto, que esa capacitación haga extensiva también en los diferentes archivos de la entidad pública que está siendo supervisada. Bueno, ¿y para qué se realizan las supervisiones? Eso es lo que ya se ha explicado, digamos, hondamente. ¿Por qué hacerlo, no? Asegurar el cumplimiento normativo, la mejora continua y un acompañamiento a los archivos centrales. No está en esta directiva, pero parte de las funciones de la Unidad Funcional de Supervisión y Control no solamente es supervisar, sino también es asesorar a la entidad que se le está supervisando. Si aquí en este auditorio hay alguna persona que se le ha supervisado este año o el año pasado, tengan la seguridad y completa confianza que pueden solicitar a través de la plataforma del Sistema Nacional de Archivos o con un documento ingresado por la mesa de partes de la AGN, pueden solicitar un asesoramiento para el levantamiento de observaciones del informe de supervisión o la subsanación de observaciones de la supervisión archivística. Entonces, el AGN no solamente supervisa, sino también hace un acompañamiento a la entidad de que levante e implemente las observaciones, cómo hacerlo.
Bien, la supervisión archivística no solamente se da porque se programa, a veces se da porque surge, digamos, hechos fortuitos o hechos fortuitos como, por ejemplo, un incendio o caso de fuerza mayor, ¿no? O una inundación. Entonces, hay algunas cositas que esta directiva pues, todavía no tenía y se han agregado, como por ejemplo la supervisión no programada en caso de denuncias o en caso de tomar conocimiento de algún hecho, un caso fortuito de un incendio, una inundación, que son más que nada los que más se presentan. Pueden haber otros casos, sí, también, como por ejemplo robos, sismos, terremotos, pero los más frecuentes es o bien un incendio o bien una inundación. Entonces, en ese caso también se puede aparecer el AGN. Por supuesto, cuando el AGN va a una entidad, no se aparece de forma, no es que no te avisan, te manda siempre un oficio, ya sea una supervisión programada o no programada. Siempre van a recibir un oficio del AGN indicando que se va a supervisar. Incluso cuando hay casos de incendios, el AGN no se puede aparecer de repente al día siguiente del incendio, porque primero entra el Ministerio Público, primero tienen que investigar si hubo o no hubo un delito o qué pasó. Entonces, el AGN va a aparecer de repente en el día 2 o en el día 3. En el día 3 por lo menos. Entonces, la supervisión archivística se puede también dar en casos de siniestros, incendios, inundaciones, robos, ¿no? Incluso a solicitud de la entidad también pueden solicitar una supervisión. Eso también está establecido en la nueva directiva. Sin embargo, el AGN, de acuerdo a sus recursos y de acuerdo a algunos criterios de priorización que también están en la directiva en el anexo 1, va a evaluar si corresponde o no corresponde esta supervisión. Como les comentaba, no es normal que le pidan que nos pidan que les supervisemos, pero sí ha habido casos, ¿no? Incluso casos en los que los ciudadanos mismos piden que se les supervise a las entidades, porque están observando de repente que no hay hechos o hay algunos hechos irregulares que están cometiendo en el archivo. Entonces el AGN tiene que evaluar ahí si corresponde o no corresponde realizar una supervisión. Bien, en cuanto a los tipos de supervisión, hay programada y no programada, de acuerdo a la directiva de decisión. Se trata de, digamos que la presencial es la regla y la virtual es la excepción. ¿Hay casos en los que se van a tener que hacer supervisiones virtuales? Sí, pero no es que siempre tenga que ser así. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces la supervisión virtual se puede llegar a de repente falsear información, porque no estás, no ves. De repente la persona a la que tú estás entrevistando o estás completando el cuestionario, pues como que no es que va a llevar una videollamada y te va a enseñar, mira, acá está la distancia entre el piso y la primera va también 15 centímetros, sino que se le va a pedir evidencia para poder evaluar el cuestionario de la supervisión. Entonces, digamos esta idea, ¿no? La supervisión presencial, digamos, es la regla y la virtual va a ser en casos bien específicos. Incluso en la directiva señala que es en casos de emergencia sanitaria. O sea, también como que lo deja un poco más restrictivo, ¿no? La supervisión programada del AGN del archivo regional. Seguramente aquí personal de los archivos regionales, ¿no? Nosotros hemos supervisado también archivos regionales. En 2025 fuimos a 18 y en este año hemos ido ¿a cuántos hemos ido? ¿A 4? ¿5? Bien, hemos ido a 5. ¿Cómo es el proceso de la supervisión cuando vamos a los archivos regionales? Que en realidad se parece un poco a cuando vamos a los archivos de las entidades de Lima. Y digo, se parece un poco en los pasos, pero no se parece tanto en el contenido, porque hacen funciones completamente diferentes. No es igual que las preguntas que se le pueden hacer a un archivo regional a lo que se le haría de repente a un archivo central, porque bien explicaron en la exposición anterior que el archivo regional del gobierno podía asumir al archivo regional que no son las mismas funciones. Bueno, primero hay una reunión de presentación y coordinación, se aplica el cuestionario de la supervisión, se revisa documentos y evidencias. Si bien es cierto el cuestionario tiene carácter de declaración jurada, sí, en algunas preguntas se pide evidencia para poder completar la información.
Se verifican las áreas del archivo, por supuesto, hay que entrar en las diferentes áreas del archivo. De acuerdo a la directiva de conservación, estamos hablando de que todo archivo central tiene que tener un área de servicios, un área de procesos técnicos y los repositorios. Y muchas veces, cuando vamos a archivos, no está en un solo repositorio. Incluso, Carmen no me dejará mentir, el año 2023 fuimos una entidad que tenía sus repositorios regados por toda la ciudad de Lima. En la mañana creo que fuimos a Ate, y en la tarde terminamos yendo al Callao, porque tenía otro local ahí. Entonces, estamos hablando de una entidad de Lima metropolitana. Registro de hallazgos y observaciones, cierre de la supervisión y elaboración del informe técnico. En cuanto al registro de hallazgos y observaciones, es muy importante las fotografías que se puedan tomar a lo largo de la supervisión, ¿no? Incluso de las fotografías van a reforzar lo que está en el cuestionario, ¿no? Si el cuestionario dice las estanterías no están fijadas hacia la pared, y en la foto vemos una estantería que tiene una posición así como la de Michael Jackson cuando hace su pasito, así toda inclinada, pues refuerza un poco lo que dice el cuestionario de supervisión. Ahora, el cuestionario también, cuando se finaliza una supervisión, está firmado no solamente por el supervisor, sino también por la persona que estamos supervisando en la entidad. Incluso la directiva vigente dice que tiene que firmar el responsable del archivo central. Por más que de repente designen a una persona, a un personal del archivo o a otra persona que pueda responder nuestras preguntas, tiene que firmarlo el responsable del archivo central. La supervisión programada del AGN y de los archivos regionales del archivo central. Ya mencionaba, ¿a quiénes supervisamos? Nosotros como AGN los archivos regionales, pero los archivos regionales también supervisan a los archivos centrales. Bien. Entonces la dinámica es similar en realidad. Reunión de presentación, aplicación de funcionario, revisión de documentos, verificación de áreas, registro de hallazgos, cierre de la supervisión y elaboración del informe técnico. Bien. Sin embargo, el contenido, las funciones que realiza cada uno de estos es diferente. Ahí sí se diferencia. Y bueno, la supervisión no programada, ya había hablado un poco de esto, podemos, digamos, hay algunos casos fortuitos de fuerza mayor en donde ocurren incendios e inundaciones y es necesaria la presencia del AGN para que pueda levantar información, dar recomendaciones e iniciar las acciones que correspondan. La directiva señala de forma expresa que son acciones administrativas, penales, civiles, etc. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Primero, recepción de la situación o alerta. Algo que sí quería mencionar un poco de lo que dice esta directiva, cómo nos enteramos de lo que ocurrió el siniestro. Hay dos formas. Una forma es que el AGN, a través de los medios de comunicación, como ha pasado, a través de los medios de comunicación, ya sea canales de televisión como ATV, Antena Noticias, etc., toma conocimiento de lo que ocurrió el siniestro, ¿no? La otra forma es que el ciudadano tome conocimiento de algún hecho y lo denuncie. Y presente un documento al AGN o presente un documento al archivo regional, porque ¿qué pasa si ocurre un hecho en la región La Bahía? ¿Quién está más cerca? ¿El AGN que está en Lima o el archivo regional que está en La Bahía? Entonces, por cercanía, en realidad lo que corresponde es que sea presentado por el archivo regional de Lambayeque y puede evaluar, ¿no?, la calidad de los hechos que se están presentando. De repente cuando es por el otro canal, o sea, por medios de comunicación, por noticias, o las redes sociales, es más sencillo tomar la decisión, porque nosotros como que estamos viendo, pero es diferente cuando lo presenta un ciudadano, porque el ciudadano tendría que apuntar también cierta evidencia de lo que está ocurriendo. Si no, imagínense, el archivo regional va, visita la entidad y no encuentra nada. No pasó nada. El ciudadano de repente se lo inventó, ¿no? Entonces, todo eso está sujeto a evaluación también. Recepción de la situación o alerta, evaluación y decisión de la supervisión de desplazamiento y verificación del archivo, revisión de documentos y evidencias. De ahí, a partir de la número 4 para abajo, ya se va apareciendo un poco una supervisión programada, porque se revisa documentos y evidencias, se revisa hallazgos, se cierra la supervisión y finalmente se elabora un documento que es el informe técnico de la supervisión. Esto es lo que les comentaba
Esas son las etapas de la supervisión programada, básicamente. Bien. Empieza con planificación, preparación, ejecución y acaba con finalización. Nos vamos a revisar rápidamente cuáles son las etapas. El AGN, cuando va a supervisar una entidad, no la supervisa porque se le ocurre, sino que, o de repente antes era así, no sé. Pero ahora ya, con esta nueva directiva, hay algunos criterios que tiene que revisar el AGN, en este caso los supervisores, o quien elabore el programa anual de supervisión, para determinar a quién voy a supervisar. Uno de ellos, y suena gracioso porque las supervisiones se hacen desde el año 1990, uno de ellos es que nunca haya sido supervisado por el AGN, ¿no? Ahora, se viene supervisando desde los años 90 y todavía no ha sido supervisado, o sea, todavía no se llega de repente a las 342 entidades que hay en Lima Metropolitana. Y ese número puede subir o bajar, puede variar. Porque día a día vienen apareciendo nuevas instituciones o incluso desapareciendo instituciones. Les cuento una anécdota. En el año 2024 se supervisó un programa. ¿Ustedes se acuerdan del programa Caliwama? Bueno, se hizo un informe técnico, se dio la recomendación y todo. Pero el año pasado, creo, a principios, hubo una crisis en el programa. El programa desapareció. Bueno, primero cambió de nombre y luego dice que desapareció. ¿No? Entonces, varía, ¿no? Porque si bien es cierto, se puede decir que 342 entidades de acuerdo a lo que se ve, pero va variando. O incluso hay cambios de nombre. El OCE, por ejemplo, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que ahora es el organismo especializado para las contrataciones suficientes, ¿no? Otro, el año 2017, ¿se acuerdan cuando hubo, creo que hubo un fenómeno del niño y hubo problemas en la región misma, ¿me acuerdo? Hubo inundación y todo. Se creó una autoridad que se llama, una entidad que se llama Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en 2017. Pasaron los años y en 2023, bueno, dejó de llamarse así, ahora es Autoridad Nacional de Infraestructura. O sea, se creó una entidad y más bien esta Autoridad Nacional de Infraestructura recibió los documentos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y actualmente los custodia. Entonces, en realidad la administración pública pues, va variando, va cambiando. Y sin embargo, es necesario tomar algunos criterios para definir a qué entidades se van a supervisar. Porque no puedo de repente levantarme un día y decir, uy, voy a supervisar al Ministerio de Trabajo, ¿no? Sino que tiene que haber algunos criterios para definir a cuáles entidades se va a visitar. Primero se realiza un análisis para establecer los criterios de selección. Ya, los criterios de selección ahora ya están en el anexo 1 de la directiva. Ya no tenemos que pensar cuáles son los criterios, sino que tenemos que aplicarlos ahora. Se establecen las fechas específicas para llevar a cabo la supervisión. Se tiene que elaborar un programa. Se elabora un programa de supervisión y este programa pues, va a tener anexos. Uno de esos anexos es el cronograma. El cronograma de la supervisión. Aquí, este es el cronograma. Está el nombre de la identidad, en qué fecha se va a visitar. Y ahí está la relación de identidad, que es el anexo del programa. Y otros anexos también que puedan contener. Uno de esos anexos muy importantes también es el cuestionario de la supervisión. Y me van a preguntar, oye, pero en los anexos de la directiva de supervisión del 26 hay un formato de cuestionario. Sí, pero se ha hecho de una forma que sea general. ¿Y por qué es necesario que sea general? Porque las normas están de todos los años. Ya nosotros veníamos trabajando en la directiva de supervisión el formato del cuestionario desde ya el año pasado. Y este año ya se aprobaron 2 directivas nuevas. Entonces, si se hiciera de repente un cuestionario a detalle de la normativa vigente, porque eso es lo que se viene a evaluar en las supervisiones, el cuestionario estaría en continuo desfase, estaría desactualizado continuamente. Es por eso que se hizo un formato general para poder adecuarlo de repente a los cambios normativos que vengan. Bueno, este es un poco el cronograma. Este es lo que tenemos este año. Etapa de preparación. La etapa de preparación comienza cuando ya tenemos aprobado el programa anual de supervisión.
¿Quién elabora el programa de supervisión? Lo elabora el agente y los archivos regionales. En esta etapa de preparación se deben agregar todos los recursos para poder hacer la supervisión. Y de repente, cuando vamos a supervisar el TR de Lima, cuando hablamos de los recursos, bueno, los recursos cuáles son las personas, de repente papel, wincha, de repente para medir, una cámara fotográfica. Como que no se complica mucho si las actividades están cerca, pero ya la cosa se complica cuando de repente vamos a supervisar archivos regionales. ¿Y qué se necesita? Pasajes, viáticos, un presupuesto adicional y clasificadores adicionales, que así nomás no suena, para poder visitar a los archivos regionales que ahora van a ser 25. El otro año supervisamos el archivo regional del Callao. Primero tiene que entrar todavía en funcionamiento. Bueno, les contaba un poco de la supervisión de los archivos regionales. Justamente hicimos un cálculo, tengo acá el número en la cabeza más o menos. Hicimos un cálculo de cuánto era el costo de poder supervisar los archivos regionales a los 24 en un año. Salía aproximadamente 17.000 soles, creo, en pasajes y otro poquito más en invierno. Entonces, de hecho que supervisar archivos regionales no es barato, ¿no? O sea, pero sí roba un gasto público, es necesario también levantar la información correspondiente cuando se visita la región. ¿Cuándo acaba la fase de preparación? La fase de preparación acaba cuando nosotros primero tenemos que notificar las actividades que se va a supervisar. Entonces, por el oficio de la notificación, eso es parte de la preparación de la supervisión. ¿Cuándo empieza la fase de ejecución? La fase de ejecución empieza cuando ya licitamos la entidad. Estamos hablando de una supervisión presencial también. Y en la supervisión virtual también el inicio será diferente. La ejecución se lleva a cabo una visita del archivo, en el caso de supervisiones presenciales. Se realiza una entrevista con el responsable del archivo o al responsable del que hayan designado. Ojo, el responsable del archivo central puede designar a través de personal más antiguo o un especialista que va a ponerle preguntas, pero finalmente el que escribe el funcionario será el responsable del archivo central, por más que designes a otra persona. La misma lógica de la ley 27444, ¿no? O sea, tú puedes delegar una responsabilidad a una función, pero finalmente hay una responsabilidad solidaria de ambos, ¿no? Entonces es algo para decir, por ahí ha ido esta decisión. Se recopila información y evidencia sobre el estado de gestión del archivo en plan ya supervisado. Y ahí vamos a meter las imágenes. Hay una revisión de repente de que los documentos estén organizados, que se hayan conformado las series documentales. Ahí en la parte superior derecha podemos apreciar que el supervisor está tomando nota de la declaración del responsable del archivo central, ¿no? Para el cuestionario de la supervisión. En la parte inferior, en la del medio, vemos que el supervisor está midiendo con una wincha de que las medidas, las distancias en los pasadizos auxiliares y centrales sean conforme a la directiva de conservación, que habla de para pasadizos auxiliares de 60 a 80 centímetros y para pasadizos centrales es aproximadamente 1 metro. Y eso forma parte de lo que es la ejecución del cuestionario de la supervisión. Recordar que en la etapa de planificación ya diseñamos el cuestionario, ahora en la ejecución ya vamos a completarlo. Bueno, el cuestionario sirve para evaluar y asegurar el cumplimiento y aplicación de la normalidad archivística. Actualmente se utiliza un modelo de cuestionario que está colgado en la plataforma del sistema que tenemos que actualizar a la nueva directiva de supervisión. Y justamente este segundo semestre nos vamos a enfocar en ese asunto, ¿no? Actualizar el formato de supervisión, no solamente a la nueva directiva, sino también tenemos que recoger información al interno del APN, el archivo histórico, archivo notarial, archivo de conservación, porque ellos son los especialistas en esas materias, entonces necesitamos fortalecer también el cuestionario actual. ¿Cuál es la estructura del informe? Ya cuando acaba la supervisión, nos llevamos el cuestionario, lo firman ambas partes y hay un plazo pues, máximo de 30 días hábiles para poder elaborar el informe técnico de la supervisión. Y ahí podemos ver un poco la estructura. Base legal, antecedentes, análisis, conclusiones, recomendaciones.
Ahora vamos a comentarles por qué la parte del análisis, por qué las observaciones están en un cuadro. Pasaba que a veces cuando se hace un informe común y corriente, como una sábana, tenemos de repente observaciones o hechos que identificamos en la parte del análisis, tenemos una conclusión de esos hechos que hemos observado, que también lo mencionamos en las conclusiones, y por ende recomendamos en la parte de las recomendaciones. ¿Qué pasaba? Que a veces, por error humano, se observa algo en el análisis, no lo mencionas en la conclusión y se te pasó, pero no lo mencionaste en la recomendación. Entonces, para que eso no pase, evitar error humano, es que se trató de poner las observaciones en un cuadro. Ahora, es también preciso señalar que esto de poner las observaciones en un cuadro no es que se le ocurrió, digamos, a las personas que hicieron la directiva de supervisión y vamos a ponerlo, sino que observamos un poco también los antecedentes, ¿no? Cómo se venían haciendo las supervisiones en años anteriores. Justamente en el año 2021, cuando se hicieron las supervisiones virtuales, se observó que los informes, producto de la supervisión, la gestión de esa época decidió poner las observaciones y las recomendaciones en un cuadro. Y nosotros acogimos un poco esa idea y la incluimos en la directiva de supervisión vigente. Bien, esta es parte de los anexos, por eso decía que es importante también la toma de fotografías al momento de un avance de supervisión, porque imagínense un informe de supervisión que no tenga fotografías, pensarían que el supervisor se lo inventó todo, pero felizmente está el cuestionario de la supervisión, que lo firman ambas partes. Ahí podemos apreciar una supervisión del archivo regional de Puno, en la parte superior izquierda, la imagen de la infraestructura del archivo regional del edificio, es un edificio de 5 pisos, mide 1000 metros cuadrados y tiene un área construida de 5000 metros cuadrados. En la foto de medio podemos ver que han implementado, tienen repositorio, tienen estantería. En la parte inferior izquierda es la oficina de la dirección donde se completó el cuestionario de la supervisión. Y en la parte inferior derecha vemos también que hay algunos papeles de documentos que están apilados en el piso. Entonces es necesario de repente por ahí garantizar la conservación de la documentación. A lo que voy es, cuando uno va al archivo, no esperamos de repente encontrar la situación ideal, la situación perfecta, sino que más bien vamos a la supervisión para poder identificar por ahí quizás algún incumplimiento que se pueda mejorar. Es por eso que en los cuadros, en el formato de informe técnico, si bien es cierto en la observación dice incumplimiento, en la recomendación dice acción de mejora, porque esa es la finalidad de la supervisión, mejorar una situación a una situación deseada. Etapa de finalización, esta es la última etapa. ¿Cuándo acaba la etapa de ejecución? Bueno, empieza con la visita de identidad, con completar un cuestionario y termina con la elaboración y notificación del informe técnico de la supervisión. Se notifica mediante un oficio. La etapa de finalización se podría decir que ya es una etapa complementaria porque ya hasta esa parte ya hemos notificado los resultados de la supervisión, se entiende que la supervisión ya acabó. Pero hay una etapa complementaria que se llama la etapa de finalización, en donde se elabora un informe consolidado de todas las supervisiones que se realizaron en el año. Se comunica oficialmente a las entidades de comunicación. Y es importante también señalar que está en la directiva vigente que la Dirección de Desarrollo de Políticas elabora el informe, pero también lo comunica a sus áreas especializadas, a sus otros órganos de línea, para tomar las acciones correspondientes. Por ejemplo, enviamos el informe a la Dirección de Archivo Intermedio para que tomen conocimiento, porque hay una pregunta en el cuestionario que dice que identificar si ha identificado documentos pasibles de ser una propuesta de eliminación. Entonces, esa información le interesa. O hay otra pregunta que dice si ha identificado documentos de valor permanente que puedan ser transferidos a la ADN. Entonces, eso también le interesa a la Dirección de Archivo Intermedio. Otra pregunta, ¿ha identificado documentos que puedan ser declarados patrimonio cultural de la nación? Eso le interesa a la Dirección de Archivo Histórico. Entonces es por eso que nosotros comunicamos al interno del APN las observaciones también de los órganos de línea para que puedan tomar las acciones correspondientes, ya sea una visita para poder gestionar la declaratoria de un documento como patrimonio cultural de la nación, o una visita de asesoramiento para poder ayudar y acompañar a la entidad en este proceso.
Bueno, esta es parte del anexo del informe de la supervisión. Como les decía, ahora se pone esta información en un cuadro. Ese anexo del informe es simplemente lo mismo que dice el informe, solo que consolidado en un solo cuadro. Bueno, es una de las matrices que se han elaborado porque, si bien es cierto, nosotros tenemos en el cuestionario una información que recogemos de la entidad, lo tratamos de llevar a través de a un Excel donde podamos sistematizar esa información. Y eso es parte del consolidado de resultados. Porque si bien es cierto, cuando uno va a una entidad, puede encontrar una realidad de cómo está la administración del archivo, cómo está el personal, cómo está en la organización de documentos, cómo está la redacción, cómo está el servicio archivístico, pero es necesario consolidar esta información y para eso se han elaborado también indicadores que están en el entidad. Bueno, empezamos la segunda parte sobre la metodología. Esto es algo sencillo, ¿verdad? El cuestionario actualmente tiene 9 ítems. 2 de ellos son parte de una sección de identificación. Datos de la entidad y datos del archivo. Esa es la sección de identificación. Todo lo que está en adelante ya son algunas secciones que van a corresponder a la parte de lo que es la evaluación de los resultados. Personal del archivo, si cuenta con personal suficiente o no suficiente para el desarrollo de actividades, si cuenta con personal capacitado o no, la infraestructura del archivo, el local es propio, el local es alquilado, caracteriza la almacenamiento de custodia, o es un local cedido de Pronavi, ¿no? Cualquier situación que va a presentar. Cuenta con medidas de seguridad para el acceso al archivo, o cuando vamos al archivo, la puerta se abierta de par en par y cualquier persona puede ingresar y sacar el documento, o como algunos dicen por ahí, autoservicio. Llega el servidor público, ingresa al archivo, saca el documento y se va. No, tiene que haber con medidas de seguridad, tiene que haber un control al momento de acceder a la documentación. Equipos, materiales inmobiliarios, si se cuenta con equipos suficientes, o si se cuenta con los equipos. Administración del archivo, todo lo que comprende si el archivo se encuentra dentro de la estructura organizacional, si cuenta con presupuesto propio, también si ha aprobado el sistema institucional de archivo, si tiene un documento de planificación como es el plano de trabajo archivístico, si ha evaluado los resultados de ese plan a través del ITEA. Agrupaciones documentales también se evalúa, tiene documentos susceptibles de ser declarados patrimonio cultural de la nación, procesos y procedimientos archivísticos. Ahí entra todo lo que es los procesos clásicos, ¿no? Organización, descripción, valoración, servicio, control. Y finalmente, actividades para el desarrollo archivístico, que son todas esas actividades adicionales en las que el archivo central tiene que salir más bien de las 4 paredes del archivo y supervisar, asesorar, absorber consultas o dar charlas sobre la normalidad archivística a los archivos de su sitio, ya sea archivo de gestión o periférico. Bueno, esto lo voy a pasar. Esto ya es interno, lo pueden encontrar en la exposición de motivos de la Directiva de Supervisión Archivística. Esto que es el ranking de controles es la metodología utilizada para poder determinar cuál es el peso que se va a dar a cada componente. Son 7 componentes que ya lo hemos visto hace un momento, que están en el cuestionario de la supervisión. 7 componentes que se analizan para obtener un resultado de cuál es el nivel de desarrollo archivístico que tiene la entidad que nosotros visitamos o supervisamos. Administración de archivos, al final, por supuesto, esa metodología fue aplicada a los archivos regionales también, absorbieron un cuestionario donde se preguntó al momento de aplicar esta metodología. Entonces, cuenta más o menos como opinión de los integrantes del sistema y sobre todo de la APL y archivos regionales que son los que supervisan a los archivos públicos. Administración de archivos tiene un peso del 15%, personal peso del 17%, equipos, materiales inmobiliarios 10%, agrupación documental 13%, procesos y procedimientos archivísticos 15% y actividades para el desarrollo del sistema 14%. ¿Todo suma? Sí. ¿Cuáles son los que tienen más? Personal e infraestructura. ¿Por qué tienen más peso? La administración tiene 15 y el proceso de organización. ¿Por qué tienen más peso? Porque es necesario que, para que un archivo central funcione adecuadamente,
no solamente tenga local, que es muy importante, sino también tenga personal que pueda dar servicio a la comunicación. Entonces, se evaluó que esos son los factores críticos que pueden al final ser determinantes si un archivo tiene buen funcionamiento o no. Ahora, el año 2022 y el año 2023 ya se habían elaborado un par de informes finales de las supervisiones que se hicieron en estos años. En el año 2022, por ejemplo, se supervisó más que nada lo que eran municipalidades y ministerios. Y en el 2023 se buscó más bien cubrir la diferencia de entidades. En el año 2022 se supervisaron 67 entidades a nivel metropolitano y en el 2023 80 entidades. ¿Qué se evaluó en estos informes? Bueno, hasta la emisión del informe final del 2022-2023 todavía no había una metodología establecida en un documento, en una directiva, de cómo debía encontrarse los resultados de cómo está un archivo central. Entonces, a fin del 22 y el 23, lo que básicamente se evaluó fue procesos y procedimientos archivísticos. Y revisamos los anexos o el contenido de los informes, vemos que se dio, digamos, determinado peso a la organización, validación, definición, conservación, servicio. Pero ya en esta nueva directiva se está considerando los otros factores que también son importantes, como la infraestructura y el personal, así como la administración propiamente del archivo. Sin embargo, con esa evaluación también se llegó a algunos resultados. Y les digo que revisen también los informes. En Google ponen informe final de supervisión 2022 o informe final de supervisión de archivos 2023 y les va a salir como resultado un documento en PDF que está alojado en la sede digital de la GEN, en la página del Archivo General de la Nación. Y ahí algunos otros resultados del año 2023. Archivos regionales. Ya esta sección es en realidad cortita, un poco para que conozcan cuáles son las funciones que desarrollan los archivos regionales y todo el trabajo que se le viene a los archivos regionales de Callao. De acuerdo al reglamento de la 25323, son 3, 6, 9, 10, 11, 12 funciones. Dentro de esas 12 funciones, como ya les había comentado, está también supervisar la organización y funcionamiento de los archivos administrativos, de las reparticiones y dependencias públicas de la región. En cristiano, archivos, de repente archivos centrales de las entidades públicas que están en la región. Bueno, aquí está un poco los generales del sistema, entidades públicas, archivos regionales, y estas son las funciones. Porque el archivo regional no solamente va a custodiar el patrimonio documental de la nación, de la región, sino también tiene que velar por el desarrollo del Sistema Nacional de Archivos en esa región. Tiene que salir a dar charlas de repente o tener reuniones técnicas con los archivos de la región. Y ese es el trabajo que va a tener que desarrollar ahora el Archivo Regional del Callao. No solamente velar por la protección directa del patrimonio documental a través de la implementación de repositorios, sino también concientizar, sensibilizar a las entidades de la región en la protección de este patrimonio. Bueno, entonces, en líneas generales, algunos de la información que se pudo recoger en las evaluaciones o en las supervisiones a los archivos regionales, podemos ver, por ejemplo, el Archivo Regional de Ayacucho, ¿no? Tiene documentos desde el año 1540 hasta el año 2021 y que custodian aproximadamente 1985 metros lineales, cuenta con un local propio. Espero que veamos la foto. Ahí está. En la parte inferior derecha está la foto del Archivo Regional de Ayacucho, local que es implementado ex profeso para el archivo regional. Y esta es un poco la meta, ¿no? Que los archivos regionales se vienen implementando locales propios y que sean, digamos, adecuados para la custodia de los archivos. En la parte superior del medio está el local del Archivo Regional de Cajamarca, fue construido aproximadamente el año 2022. ¿No? En la parte inferior, al medio, Archivo Regional de Huánuco, este archivo fue inaugurado el año pasado. En la parte superior del medio también vemos el local del Archivo Regional de Puno, que como ya les había comentado tiene 5 pisos. Pero en realidad todavía falta, ¿no? Porque no todos los archivos regionales se han construido en el local.
Incluso el año pasado también el Archivo Regional de Tacna. Bien, entonces estas son algunas imágenes de los documentos que pudimos encontrar, fotografías de las visitas que hemos hecho. Está, por ejemplo, en la parte inferior izquierda vemos un registro de arrieros. Este es un documento que fue rescatado, recuperado por el Archivo Histórico de la Argentina en coordinación con el Archivo Regional del Cusco, y son documentos que en realidad a la larga van a servir para la historia. Bien, les agradezco su atención y eso es lo que les podría decir sobre la directiva. Muchas gracias por esta exposición tan detallada que hemos recibido de parte de Ángel Romero Argomedo, analista de la Unidad Funcional de Supervisión y Control de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas del Archivo General de la Nación, y el tema supervisión y fortalecimiento de los archivos públicos y regionales en el ámbito nacional. Sabemos que a esta hora es bueno hacer una pausa.